Ok, vamos a resolver este tipo de tren que se conoce como trenes de engranes compuestos. Lo primero que establezco son igualdades, donde la omega de m, que es un dato que nos dan, que gira a 500 rpm en sentido horario visto de izquierda a derecha, pertenecería o es el equivalente a decir que es la velocidad del engrane número 1, y esto a su vez mantenemos la magnitud y el sentido, con las mismas dos referencias, visto de izquierda a derecha. De igual forma, voy a establecer la igualdad de omega de r, que sería igual a omega de 3, y esto a su vez gira a 50 revoluciones por minuto en sentido antihorario, visto de izquierda a derecha. Nos piden determinar lo que es la velocidad de Q, que es un eje, que vendría siendo igual a la omega del elemento 6. De igual forma podemos establecer y decir que la omega de 4 es igual a la omega de 5. ¿Por qué razón? Porque el engrane 4 y 5 es un tren compuesto con eje hueco. Específicamente, el engrane número 2 tiene soldada, pegada, atornillada o adosada esta pequeña barra, que en este caso no tiene como tal una letra de identificación, un nombre o un número. Específicamente, yo lo voy a llamar X, no pasa nada, que en este caso hace referencia a lo que vendría siendo la velocidad del brazo. Posteriormente, voy a identificar lo que es el brazo, los engranes centrales y los engranes satélites. Aquí el orden precisamente es decisión de cada uno de nosotros y el criterio de cada uno de nosotros. El brazo, recordando y recapitulando un poco, el brazo tiene tres características. La primera, no tiene dientes. Segunda, soporto carga engranes. Y tercera, gira sobre el eje principal. Por lo tanto, entendamos que el elemento 2 es un engrane, tiene dientes. Por esa razón no se cumple que el 2 vendría siendo o lo considero yo como brazo. Sin embargo, a esta pequeña protuberancia, a esta pequeña barrita, a la cual yo denominé X, aquí la coloco, a esa precisamente cumple con todas las características que acabo de mencionar. No tiene dientes, soporta carga engranes y va a girar sobre el eje principal. El eje principal entendamos que es un eje imaginario que atraviesa desde Q hasta R. Todos los engranes que están girando sobre este eje imaginario son considerados como engranes centrales. De derecha a izquierda o en orden, puedo establecer que vendría siendo 2, 3 y 6. ¿Por qué? Porque cumplen con ser engranes, piezas que tienen dientes, giran sobre el eje principal. ¿Estamos? Por esa simple razón, y giran sobre el eje principal, como les comentaba. Por esa razón son considerados o los considero como engranes centrales. Los engranes satélites son aquellos engranes, piezas que también tienen dientes, pero que giran sobre el brazo y tocan a los engranes centrales. Si nosotros observamos, nada más el elemento 4 y 5 son los que cumplen con esa función. Pero 4 y 5 específicamente a quiénes o a qué elementos están tocando directamente. En nuestra gráfica o en nuestro dibujo o en nuestra representación, vaya, 4 y 5 nada más estarían tocando a 3 y a 6. Por esa sencilla razón puedo yo eliminar o podemos eliminar a lo que es el engrane número 2. De esta forma estaríamos definiendo precisamente nuestro sistema planetario. Aquí, bueno, desarrollé otra vez el dibujo, bueno, volví a repetir el dibujo para especificar precisamente dónde es necesario realizar los cortes. Cuando nosotros delimitamos con cada una de las características que ya sabemos, brazos centrales y satélites, prácticamente nos están indicando que esta parte que estoy encerrando de color negro, esto es precisamente nuestro tren planetario. Lo que queda fuera precisamente de este círculo, se puede decir así, y que estoy encerrando nuevamente, puedo especificar que se trata de un tren ordinario simple. Por lo tanto, yo no puedo o no podemos trabajar directamente con el tren planetario. ¿Por qué razón? Porque una de sus características es que es necesariamente obligatorio tener dos datos de velocidad. En este caso, podemos pensar que sí los tenemos. Sin embargo, si nada más analizamos en lo que es el tren planetario, nada más conoceríamos o tenemos como dato lo que es la omega del elemento número 3.
Entonces necesitamos forzosamente ya sea conseguir la omega de Q que nos están solicitando o en su defecto la del brazo. En este caso, si nos vamos o analizamos del lado izquierdo, esto que está descubierto de este lado, necesitaríamos realizar o resolver primero el tren ordinario simple o el TOS. En este caso especifico que es un TOS entre 1 y 2, perdón, o 2 y 1, como ustedes quieren nombrarlo, donde tenemos que el valor del tren, el último engrane, podemos especificar que es 2, donde inicia el movimiento es el engrane 1. Colocando valores, omega de 2 es nuestra incógnita, la omega de 1, que es igual a la omega de m, nos indican que gira 500 RPM en sentido horario. Por lo tanto, puedo especificar que serían menos 500. Llego a una ecuación con dos incógnitas. En teoría es algo que no podemos resolver. Sin embargo, para los TOC, también sabemos que el valor del tren lo podemos determinar como el número de dientes del engrane inicial entre el número de dientes del engrane final, donde 1 tiene 20 dientes y 2 tiene 100 dientes. Por lo tanto, en este caso, se va a tratar obviamente de un reductor que es de punto 2. En este instante voy a colocar un signo, esto dependiendo o en función de qué. Si nosotros estamos observando el engrane 1 parados de izquierda a derecha, prácticamente estamos viendo el movimiento hacia allá. El engrane 1, como está girando en sentido horario, este engrane estaría girando hacia abajo. El elemento número 2 tendría que girar hacia arriba. El inicial y el final giran contrarios, por lo tanto, este valor del tren lo podemos considerar como negativo. Vamos a igualar estos dos valores del tren porque estamos hablando del mismo tren y de los mismos elementos, por lo tanto nos quedaría que menos 0.2 es igual a omega de 2 entre menos 500. Por lo tanto, la omega de 2 es el resultado de menos 0.2 por menos 500. En este caso, menos por menos nos va a dar más, por lo tanto, el engrane número 2 va a girar a 100 revoluciones por minuto en sentido antihorario, nuevamente visto de izquierda a derecha. Seguimos conservando precisamente esta referencia. Este giro o este sentido prácticamente lo coloco por el valor que nos arrojó el resultado. En este caso, como es un valor positivo, entendamos y recapitulando, los giros en sentidos antihorarios van a ser positivos. Sin perder de vista que la velocidad angular del elemento 2 va a ser igual a la velocidad angular de esa partecita X, que está precisamente haciendo la función del brazo, o puedo especificar de esta forma. Esta es otra forma de cómo nosotros podemos representar o especificar precisamente el resultado. Entonces, ya tenemos precisamente esta otra parte donde es el brazo y en este caso tendríamos la velocidad del engrane número 3. Por lo tanto, segundo paso. Ahora sí, podemos analizar nuestro tren planetario, donde el valor del tren es el último engrane que se mueve, vendría siendo el elemento número 6, que es el dato que nos piden determinar, menos la del brazo, que es X, entre la inicial, que vendría siendo 3, menos el brazo X. Colocando cada uno de los valores, 6 es nuestra incógnita, no supongo y no adivino los sentidos de rotación. Menos de la ecuación, el brazo fue el que calculamos anteriormente, este entra positivo, ¿vale? El signo es de la ecuación. Omega de 3 nos dice que gira a 50 RPM, nuevamente positivo por el sentido de giro, menos de la ecuación, menos 100. Reduciendo mi ecuación, en este caso me quedaría que omega de 6 menos 100 entre menos 50. Nuevamente llegamos a una ecuación con dos incógnitas, algo que en teoría no podríamos resolver. Sin embargo, aquí recurrimos a utilizar la suposición o una hipótesis y decimos que suponiendo el brazo fijo, el tren planetario o el TP se convertiría o lo consideraremos como un TOC. ¿Por qué un TOC? Porque el elemento 4 y 5 comparten el eje y el elemento 4 y 5 están girando precisamente o se involucran
en el movimiento de esta parte. Por lo tanto, para los TOC sabemos que es el producto de dientes motrices entre el producto de dientes conducidos. Específicamente, aquí si yo declaré que 3 para mí es mi inicial, por lo tanto, 3 debe de ser motriz, que conduce directamente a 4 y posteriormente 5, que conduce a 6. El número de dientes de 3 es de 40, el de 5 es de 30, 4 tiene 60 dientes y 6 finalmente 70. Nuevamente, aquí nos da un panorama de cómo se va a comportar precisamente esa transmisión. Específicamente, y si no me falla, va a ser un reductor. En este caso el reductor es de 0.285, ¿vale? Es un reductor porque este valor es menor a 1. Nuevamente colocamos flechas. El elemento 3, nuevamente estamos percibiendo movimientos parados de izquierda a derecha, ¿vale? Estamos viendo el movimiento hacia acá. Por lo tanto, el elemento 3, como nos está indicando los datos que gira en sentido antihorario, el elemento 3 estaría girando hacia arriba. 4 y 5 tendrán que girar hacia abajo y finalmente el elemento 6 teóricamente tendría que girar hacia arriba, punta con punta. El inicial y el final giran hacia el mismo sentido, por esa razón este valor del tren es positivo. Ese valor del tren lo voy a sustituir en mi ecuación principal o la primera ecuación, por lo tanto me quedaría que 0.285 es igual a omega de 6 menos 100 sobre menos 50. Por lo tanto, puedo decir que la velocidad angular de 6 es igual a 0.285, recordemos que es positivo, por menos 50. Todo esto lo vamos a sumar 100 del brazo. ¿Estamos? Este está restando, pasaría del otro lado, sumando. Por lo tanto, la velocidad angular del elemento 6, 0.285 por 50 más 100. Nos da una magnitud de 85.75 revoluciones por minuto. Nuevamente, como nos da un valor positivo, podemos especificar que el engrane 6 estaría girando en sentido antihorario visto de izquierda a derecha. Finalmente, la omega de 6 es igual a la omega de Q, que es el dato que nos piden, y esta sería su magnitud y su sentido. Obviamente, indicando precisamente la perspectiva de dónde estamos apreciando lo que es el movimiento. ¿Estamos? Entonces, es como se resuelve precisamente este tipo de tren de engranes compuesto.